¿Qué dice? Mas para mí, mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor a fin de publicar todas tus obras. Bueno, eso que le han traducido, estar junto a Dios, en hebreo dice, Ba'ani kirbat Adonai lito. Significa, para mí, en cuanto a mí, la cercanía de Hashem es el bien para mí. ¿Te das cuenta? Kirbat Hashem lito. La cercanía de Hashem. La cercanía parece que nació fuera de... Exacto, porque dice el acercarme a Dios. Como si fuera Como si fuera yo el que lo hiciera. ¿Cómo dicen las otras versiones? Cercanía dice es carácter. Karad. Kirbat Karad. Sí, la otra dice ¿qué? El 20... 73-28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Bueno, se dan cuenta, entonces pareciera que es el mío, el acercarme a Dios, como si fuera una acción mía. Y lo que está diciendo el Salmo es que es la cercanía de Hashem la que es buena para mí. O sea, que Él es el cercano, que Él es el inevitable, Él es el ineludible. Por lo tanto, esto tiene que ver con fidelidad. Fidelidad, porque hemos visto que la fidelidad es la condición de inmutable. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo que el sistema de Korbanot de Levítico, del capítulo 1 hasta el 5, todos esos Korbanot son expresiones de ¿qué? De la fidelidad de Dios. ¿Ya? Cada animalito que iba a ser degollado allí era una expresión de que Dios estaba allí, muriendo por el pecador. En sentido muy figurado, en sentido muy pedagógico. Porque está diciendo el Salmo, para mí la cercanía de Hashem, ¿expresada en qué? En ese momento histórico, como vamos a ir viendo poco a poco, era un animalito, el que era la expresión física y tangible de la cercanía de Dios. Y que ese animal, cuando recibía los pecados, porque ahora vamos a ver cómo era eso, transmitía la vida de él. Vamos a explicar cómo funcionaba eso. Resulta que no era simplemente llegar y degollar el animal, ¿verdad? Digamos que el animal primero, vamos a hacer aquí como si fuera una oveja, ¿ya? Sobre el animal tenía el que había cometido un delito, tenía que poner sus manos, ¿de acuerdo? Ponía sus manos, miraba a los cielos y confesaba su pecado. Y decía, fíjense ustedes qué hermoso, ponía las manos sobre el animal y confesaba el pecado delante de Dios. Cuando se hacía esa confesión con un corazón contrito y humillado, circuncidado, ¿cierto? Figuradamente, los pecados de este sujeto, de cualquier israelita, cualquier persona, descendían sobre el animal. Y la vida del animal, de alguna manera, en sentido figurado, no literal, era transmitida al pecador. Y eso era lo que mantenía con vida al pecador. La muerte del animal, porque entonces este animal es como si cargara el pecado y por lo tanto era degollado. Le pasaba un cuchillo por aquí y derramaba la sangre. ¿Ya? El animal era el que pagaba. El animal era el que llevaba el castigo del pecado. Y esta persona, en sentido figurado, recibía la vida del animal. Y así hasta el próximo chance. Si volvía a pecar, otra vez le tocaba imponer las manos, degollar al animal y otro plazo para seguir viviendo. ¿A usted le gustaría vivir así? A nadie. Si me equivocaba o algo, otro animalito.
mañana otro animal, todos los días, porque todos los días pecábamos y seguimos pecando todavía, ¿verdad? Entonces había que estar degollando corderos, salía caro el pecado, costoso. Y por eso es que en Isaías capítulo 53, vamos a buscarlo, y lo que dice acá, capítulo 53 viene y dice en el versículo 53, capítulo 53, versículo 5, sí, hasta el 7, del 5 al 7, bueno, desde el 4 al 7. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Hashem cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cargó en él el pecado de todos nosotros. En Hashem. Claro, ¿en qué? En este animal, ¿cierto? Que era un corbán. ¿Pero qué es un corbán? La cercanía de Dios. ¿Me explico? ¿Está clara la idea? Entonces, este animal, cualquiera que fuera, porque ahorita vamos a ir viendo en detalle los animales que el Señor pedía en sacrificio. Todos esos animales que morían por culpa del pecado de un ser humano, era un corbán. Se llamaban corbán. ¿Qué es corbán? Corbán es literalmente algo así como lo acercado. Y por eso estamos viendo que, pues, a través de otros pasajes, lo acercado en hebreo, que es karov, significa lo inevitable, lo ineludible, y por lo tanto es un punto que es un factor que apunta a la fidelidad de Dios, porque es inamovible, es inevitable. Por eso los animales estaban allí representando la fidelidad de Dios. Y fíjense por qué, además, cuando revisamos todos los tipos de corbán que habían, ya lo vamos a hacer en lista ahora, había muchísimos tipos de corbán. Y resulta que Dios decía, bueno, el que tenga dinero va a traer un toro. El que no tenga dinero o menos dinero va a traer una oveja o una cabra. No, que yo soy pobre y no tengo para llevar cabra u oveja. Bueno, tráigase un par de palomas. No, que yo soy más pobre todavía y no tengo ni para comprar unas palomas. Tráigase un puñado de harina. ¿Ya? Eso era lo mínimo. Pero tenía que llevar algo. ¿Por qué? Porque era el cuerpo de Hashem el que se estaba ofreciendo allí. Por eso es que cuando él está en la cena de Pesaj, él parte el pan y dice, coman, porque este es mi cuerpo. Entonces el cuerpo de Hashem era el corbán, ¿ya? Y era él, el cuerpo de él, dado en sacrificio, el que causaba la cercanía del hombre con Dios. Y era en ese corbán donde había reconciliación. Sin corbán, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Pero ¿quién iba a poner el corbán? Aquí terrenalmente lo ponía la naturaleza. ¿Ya? Un animalito, una paloma, el puñado de la harina, el trigo, ¿verdad? Pero esos elementos eran símbolo de que Hashem iba a proveer un perfecto sacrificio para que ya no hubiera necesidad de más. Porque como decíamos ahorita, si yo pecaba hoy tenía que degollar un cordero, si pecaba mañana otro, y otro puñado de harina si era pobre, y otro puñado de harina, dicho, terminaba cualquiera arruinado, ¿cierto? Perdón, me ofrecía el puñado de harina. Si no había derramamiento de sangre, ¿cómo expiaba? Ahí es donde estamos viendo. Por eso es, como lo habíamos discutido hace rato, por eso es que la reconciliación no es por la sangre, sino por el cuerpo. ¿Te das cuenta? Pues no es la sangre la que trae la reconciliación, es el cuerpo. Y ahí está la respuesta. Por eso es que la harina, que no degolla, no bota ninguna sangre,
la harina era el cuerpo, representado en esos granos tostados. O sea, que es lo que quería era un cuerpo. Cuerpo. Y por eso es que dice, sacrificio por el pecado y ofrenda no te complacieron, Así y me preparaste cuerpo. cuerpo. ¿Ya? ¿Te dan cuenta? Diga, hermano. O sea, que Jesús hace el enlace entre la harina y el pan. Exactamente. Porque de esa harina no se hace. Claro, obvio. Así es. Y de hecho se hacían matzá. Ahorita vamos a verlo. Vamos a ver aquí en el capítulo 1, ¿verdad? Los diferentes tipos. Bueno, en el capítulo 1 se enumera apenas un solo sacrificio. Capítulo 1 habla de la olá. Olá significa holocausto. ¿Por qué se llama holocausto? Porque en griego eso significa que se consume completo. Holocausto, olá. En el capítulo 2, ¿cierto? Bueno, entonces el olá, ya saben, se podía hacer de vaca o de animales menores como ovejas y cabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Que de la olá, vamos a leerlo aquí en el capítulo 1, se derramaba la sangre. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo para que se den cuenta que la sangre tenía que ser derramada. Lo importante era el cuerpo. Miren, aquí está en el capítulo 1, versículo ya les digo, donde dice derramará su sangre. El mismo capítulo 1. Capítulo 1, sí. Aquí dice está. No. Aquí. Aquí, bueno, vamos a ver un ejemplo en el 1.15. En el 5 y en el 15. 1.5 y 1.15. Entonces degollará el becerro en la presencia de Hashem, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero dice de ofrecer. No. Lo que está diciendo es que van a acercar la sangre y la van a derramar. ¿Ya? La derramaban, porque dice, ¿la derramaban dónde? Junto al altar, alrededor. O sea, afuera. Lo que ardía era la carne, el cuerpo, los intestinos. La sangre era derramada. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Qué dice el 15? Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, inclinará la cabeza y hará que arda en el altar. Ajá. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Junto a la pared del altar. Sí, la sangre siempre quedaba por fuera. ¿Ya? La sangre se exprimía y el animal se consumía. Entonces, el capítulo 1 habla de la olá, que se llama holocausto, ¿cierto? El capítulo 2 empieza hablando de una minjá. Capítulo 2 habla de minjá. Acuérdense de ninja, minjá. Minjá. La minjá era una ofrenda de harina, ¿de acuerdo? Ofrenda vegetal. Coloquen allí, ofrenda vegetal. Esta es la que vamos a ver, pues que tenía básicamente 1, 2, 3 tipos de ofrenda vegetal. ¿De acuerdo? 4 serían 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a discriminarlo. Estaba el Mafé Tanur. Mafé Tanur. Esta era la que era horneada. Vamos a colocar aquí horneada. Luego le seguía. Bueno, aquí fíjense la que llaman sartén. Literalmente iría como la del balde. Mahabat. Mafé Tanur. Tanur, con L. Tanur. Sí. Esta es la de Mahabat.
Esta es la de la ponchera, digámoslo así. Se ve horneada, ¿eh? Sí, horneada. Esta es la de la ponchera. C. El tercer tipo que había era la de marheshet. Mahabat. Sí, mahabat. Esta era marheshet. Esta sí era la de sartén como tal. ¿La de qué? La ponchera. Sí, la ponchera. Así se llama. Ahora les voy a explicar por qué se llamaban así. Marheshet. Estaba la de Reshit y la de Bikurim. D y E. La de Reshit y la de Bikurim. Esta es primicia de primicias. Y esta es la de primicia sola. De frutos. Bueno, no exactamente de frutos. Primicia de cereales, ¿cierto? Pero esta era primicia de primicias, o sea, lo más anticipado que había de un buen fruto. Vamos a explicar. ¿Por qué esta se llamaba mahabat o de la ponchera? Eso era una discusión que había entre los rabinos. ¿Cuál era la diferencia entre esta y esta? Y terminó establecida la diferencia de la siguiente manera. Se llamaba de la ponchera porque se ofrecía por los pecados provenientes de pensamientos negativos. ¿De acuerdo? Era lo que se hacía con relación cuando yo tenía un mal pensamiento. Una mala obra. Y esta, marheshet, era la del mal pensamiento. Esta se hacía. La de pensamientos negativos era marheshet. Ya, si yo tenía un pensamiento negativo de algo que no debía pensar, ¿verdad? Yo tenía que ir a hacer una ofrenda vegetal al Señor y confesar el pecado que se me había pasado por la mente. Y la de mahabat era cuando lo había hecho. ¿Ya? Cuando lo había hecho tenía que ir también. Que de pronto nadie más se había dado cuenta, sino solamente yo sabía, yo no me iba a quedar callado. Ya Dios sabía que yo lo había hecho. Y yo tenía que ir a ofrecer esa minjá. Esa minjá, fíjense ustedes. Este reshit era cuando yo tenía que ir a ofrecer la primicia de la cosecha mía, lo primero que había salido. Y los bikurim eran de los demás cultivos que no hacían parte de la cosecha como tal, ¿ya? De mi cosecha formal. Yo me dedico a cultivar trigo, pero allá floreció otro árbol y otra cosa y otra situación, entonces yo tenía que también llevar de esos, eso se llamaba bikurim. Fíjense ustedes.